Bueno, nosotros somos el equipo número 6 de Baja California Sur, que está integrado por Verónica Martínez, Michelle Castillo. Isabel Guachiloa. Fabiola García. Y esta es la actividad número 2 de la unidad 1 de la materia de investigación educativa, la cual consiste, según las indicaciones, en tener una charla, una plática, compartiendo lo que conocemos de algunas preguntas de unas lecturas que se hicieron previamente. Entonces, la primera lectura es de Angélica Rodríguez y la primera pregunta que nos hacen es: ¿por qué plantea Angélica Rodríguez que la separación entre la filosofía y la pedagogía es un absurdo? Si alguien quiere compartir. Bueno, creo que para iniciar esta plática tendríamos que partir un poco de si entendimos muy bien el concepto de epistemología. Y a mí me quedó todavía un poco vagamente ligera, como no me quedó tan claro. Entonces, al final pude concluir que la epistemología pues es el estudio del conocimiento, ¿no? Y que con ello podríamos ligar la parte de conocimiento en la educación. Entonces, como que sí me quedó todavía muchas dudas en respecto a eso. Y como había mucho debate en cuanto a la lectura de que sí, que no, que sí es, pero no es, entonces eso tengo mis dudas. No sé ustedes qué piensan, chicas. Bueno, es que también dice que la epistemología en algún momento se está tomando como nociología, porque las dos abarcan lo que es el conocimiento, ¿no? Pero es diferente, o sea, bueno, yo entendía que la nociología es cómo hemos ido construyendo el conocimiento, pero esa es la nociología, y la epistemología abarca más hacia lo científico, o sea, cuáles son las herramientas, métodos, pero aún está así como que en debate, ¿no? Esta parte de epistemología, ¿es lo mismo que nociología o no? Creo que también me conflictó un poquito esta parte de la diferencia que hay entre las dos. Yo quiero sumar a lo que han dicho, retomando la pregunta que menciona Vero de si tendríamos que separar la filosofía de la pedagogía. Creo que desde una postura, más en lo que hemos leído, para mí no podríamos separar una de otra porque siento que sería como separar lo objetivo de lo subjetivo. O sea, creo que ambas confluyen en algún punto como en algún diagrama de Venn, y creo que, regresando a la pregunta, si bien la filosofía es como la madre de todas las ciencias, creo que la pedagogía, específicamente en el ámbito educativo, ya nos serviría como una forma de enmarcar nuestra práctica docente y a partir de esto ir modificando algunas pues, de nuestras acciones dentro del performance diario. Y creo que siempre es como esta dualidad de tomar parte de la teoría que tenemos para poder mejorar como nuestra práctica. Bueno, aquí rescatando lo que dice la autora, ella nos dice que es imposible separar la filosofía de la pedagogía porque sería como, o sea, los aportes que da la filosofía no lo puede dar ninguna otra carrera más, solamente la filosofía. Entonces, ambas coinciden en el hecho de que buscan el conocimiento. Entonces, es como que es a lo que ella se refería, que es absurdo separar una de la otra, porque ambas llevan a un fin común. Cada una tal vez con su método o sus ideales diferentes, pero van a lo mismo, que es la búsqueda del conocimiento. Entonces, por eso ella se refería a eso como un absurdo. No sé si alguien más quiera compartir. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta, que es:
¿Cuál era el concepto de conocimiento que tenían los griegos y cómo se diferencia del concepto de ciencia que tenemos ahora? Yo, bueno, en cuanto a la lectura que nos decía que los griegos tenían como epistemología, pues era como conocimiento, ciencia o saber, ¿no? Decían que los griegos para ellos era como esa ciencia en cuanto a lo que iban aprendiendo día con día. ¿Y qué más habías comentado, Vero, para la segunda? Y cómo se diferencia el pasado con el nuevo conocimiento, ¿no? Bueno, con la nueva ciencia que tenemos ahora. Y bueno, ahora tenemos que la ciencia pues tiene toda una metodología basada en que empezamos desde la observación y como que sigue siendo al final más bien observar a través de ciertas cosas, pero ya está como más establecida todos los pasos que se tiene ya la ciencia. Entonces, bueno, esa es mi respuesta. Es que para los griegos el conocimiento decía que era un conocimiento universal y que este conocimiento precisamente no tenía que ser exclusivamente basado en lo empírico y en lo comprobable, a diferencia de ahora, que sí es lo que dice, bueno, lo que mencionaba esta Michelle, ¿no? Entonces, para ellos era era universal el conocimiento. Yo quiero sumar a lo que han dicho diciendo que, tomando en cuenta la postura de Fabi de que menciona que los griegos creían que el conocimiento era universal, creo que cuando se empieza a occidentalizar un poco se torna positivista, nada más dejamos de lado como esta parte cualitativa que también enriquece una investigación, ¿no? Creo que en el mundo científico se ha tendido siempre como al lado positivista, al lado cuantificable, a esta parte de que la ciencia tiene que seguir a fuerza como el método científico, como decía Michelle, observar, hacer hipótesis, experimentar, hacer teorías y después hacer leyes. Sin embargo, creo que cuando estamos hablando de un mundo social, los seres humanos somos dinámicos por naturaleza. No creo que podamos siempre seguir como el método científico para poder hacer rupturas y aproximaciones a las realidades en las que vivimos. Entonces, creo que sí se diferencia, especialmente en investigación educativa en la actualidad, sí se diferencia un poco como este corte positivista del cualitativo, y creo que eso sí tendría realmente que ver como con este constructo de los griegos de decir que el conocimiento tenía un carácter como universal. Y solamente creo que ya quedó muy claro, ya abordaron como que todo a gran escala, pero igual solamente agregar que también hoy en día lo que se conoce como ciencia ya lo van relacionando un poco más a lo que son las tecnologías, ¿no? Y como decían ustedes, ya ciencia para muchos es como laboratorio, como investigación, como experimento, ya no como lo veían los griegos antes, ¿no? Todo lo que se iba aprendiendo conforme el paso del tiempo, lo que ellos veían. Entonces, de ahí igual la diferencia del antes y del ahora. Entonces, ya, si nadie más va a comentar, pasamos a la tercera pregunta, que es, ¿cuál es el tema que une a la epistemología y a la pedagogía según la autora y por qué? Bueno, ya. La autora nos dice que lo que une a la pedagogía con la epistemología es precisamente el conocimiento. ¿Por qué? Pues ya por todo lo que hemos estado platicando, creo que esta va relacionada un poco con la primera pregunta de qué relación hay entre filosofía y conocimiento, educación. Entonces, es lo mismo, lo que los une es la búsqueda del conocimiento. Como lo dije al principio, igual cada una a través de sus diferentes líneas, pero en sí es que ambas van por lo mismo. Quiero sumar a lo que acabas de decir, Vero, diciendo que como que corroborar como solo algunos conceptos, diciendo, y citando a la autora,
de que si bien ambas se unen en el conocimiento, pues la pedagogía está enfocada obviamente como este ámbito educativo, especialmente en fenómenos sociales, y en la epistemología pues ya sería como el conocimiento humano en general, como este constructo de todos los saberes de las ciencias en general. Entonces creo que, como lo dije en un principio, en mi discurso, no podemos como separarlas porque realmente ambas contribuyen y nutren pues realmente a lo que es la investigación educativa. Sí, igual concuerdo, de mi parte igual concuerdo con lo que dice Vero, completamente de acuerdo, no habría que aportar nada más. Sí, pues es que es lo que hemos venido diciendo, ¿no? O sea, no podemos separar ambas por lo mismo, de la búsqueda, están en una búsqueda constante de conocimiento, si bien la pedagogía ha intentado implementar nuevas técnicas, pues estas se han basado también bueno, en la parte ¿cómo se llama? Experimental que viven los docentes dentro del aula, ¿no? Pero pues también se tiene que tener ciertos marcos teóricos para que este conocimiento pueda ser aplicable en diferentes, tanto como docentes como contextos. Entonces no se puede dejar de lado una de la otra. Pues sí. Entonces pasamos a la cuarta pregunta. Dice, ¿por qué se afirma en el texto que el conocimiento epísteme se ha banalizado y comercializado a punto de tomarlo como un medio y no un fin? Bueno, en la lectura nos tocaba igual mucho el tema de la tecnología. Nos decía que, por ejemplo, hoy en día pues tenemos como esa posibilidad, ¿no? De tener como que todo al alcance de la mano. Pues con internet, una computadora, uno ya puede como que de alguna forma tener el conocimiento, eso se refería, más fácil. Pero la autora lo ve esto como algo pues no tan válido porque dice que no se le puede decir a una sociedad de conocimientos si todo lo buscan a través de una tecnología y no hay como una investigación más profunda. Entonces a eso más o menos se refería. Yo quiero sumar quiero como que, más bien, me gustaría clarificar desde mi perspectiva cuál es la diferencia entre medio y fin. Creo que con base en lo que leímos y en otras aproximaciones teóricas que he revisado, siempre me gusta poner este ejemplo a mis alumnos. Cuando, por ejemplo, tú vas a obtener un grado académico como una licenciatura, un máster o un doctorado, un PhD, lo que sea, generalmente te tienes que titular por una tesis. Si tú nada más investigas para poder obtener el grado, estarías utilizando la investigación solamente como un medio para obtener algo. No realmente como un fin, que es el fin, porque, como lo dice la tecnología, es el fin para poder generar más conocimiento e ir haciendo un avance teórico dentro de los constructos que ahora sí que construyen a la realidad, ¿no? Entonces, creo que sumando a lo que dice Vero y tomando en cuenta lo de las nuevas tecnologías, creo que muchas veces en la actualidad las investigaciones han tendido a ser más de un medio que de un fin, puesto que no es realmente como el ir avanzando tanto, sino a veces son estas demandas de ciertos programas o de ciertos pues, constructos en los que estamos metidos en el mundo académico para poder como obtener cosas, sino tanto para generar el conocimiento que nos permita nuevamente crear rupturas e ir avanzando a nivel teórico. También con lo que dice, con lo que me comentaba Isa, también se me vino también en lo que estábamos leyendo que las investigaciones solo se han quedado como hasta investigaciones y no se le ha dado algo más allá, sino que se queda en una investigación y no se pone como a prueba todo lo que se está investigando. Y creo que en el siguiente artículo vamos a hablar un poco acerca también de eso.
Y con lo que comentaban este, de la parte que decía Isa acerca de de las investigaciones que se hacen ahora por la como demanda que se tiene acerca de abarcar ciertos temas, hay investigaciones que no están fundamentadas realmente en algo, o sea, no tienen un fundamento teórico, simplemente son como, yo lo he visto mucho precisamente en redes sociales, esta parte de como tipo de investigaciones muy subjetivas que quieren hacerlo objetivamente, ¿no? Pero no tienen un fundamento. Entonces creo que ese sería bueno, con lo que mencionaban del fin y ¿cuál es el otro que decía? El medio. Entonces, sí, totalmente de acuerdo en lo que menciona, ¿no? Eh, la tecnología y las nuevas tecnologías no nos llevan muchas veces a lo que es realmente una investigación con fundamento. Gracias, chicas. Entonces ya pasamos a la última pregunta de esta primera lectura, que dice, ¿por qué nos advierte sobre caer en un relativismo epistémico a la hora de hacer educación? Y si estamos de acuerdo o no y por qué. Quiero sumar a lo que dijo Fabi, y creo que ese es el mejor ejemplo de lo del relativismo del conocimiento, cuando realmente el conocimiento no se genera a partir de una aproximación a la teoría, sino solamente de una parte empírica. Esto no quiere decir, desde mi perspectiva, que el empirismo por sí mismo no sea válido, sino que siempre necesita estar triangulado con las discusiones teóricas, puesto que, aparte de que eso te permite sistematizar la información, también te va a permitir hacer rupturas realmente de las realidades que hemos estado construyendo a nivel académico. Sí, porque ahí lo que tú transmites también es una creencia, ¿no? Y esa creencia se va a ir pasando a alguien más, pero es solamente eso, una creencia de lo que para ti es el tema del que estás hablando. Bueno, yo así lo veo. Sí, yo quiero, no sé, cuando estaba leyendo esto como que se me vino a la mente un poco, ahora que estuve en el INVE me tocó impartir el tema de éxito. Entonces lo que se debatía ahí era cómo mi idea de éxito tal vez no sea la idea o el concepto de éxito de mis alumnos, ¿no? Y que muchas veces nosotros pensamos que tener éxito es que el niño saque 10, que el niño vaya bien en la escuela, pero tal vez que termine una carrera, pero tal vez para nuestros estudiantes su concepto de éxito es pues simplemente, no sé, hacer un negocio, hacer una carrera técnica, irse del país, viajar. Entonces creo que ese podría ser un buen ejemplo, ¿no? De que el relativismo epistémico es precisamente lo que yo creo, lo que yo pienso, como decía Fabi, mis creencias, la forma en la que yo actúo, pero que no siempre todos van a estar de acuerdo, ¿no? Entonces, si caemos en eso, en el que se tiene que hacer, o los demás tienen que pensar como yo lo hago, pues de esta sociedad ni siquiera podría girar de una forma como gira ahorita, ¿no? Seríamos como todo cuadrado, todo recto, no habría como toda esa interculturalidad que hay ahorita, toda esa variedad de pensamientos, de ideas. Entonces, en educación creo que igual caemos en eso, ¿no? Si queremos que todo se haga de acuerdo a lo que yo pienso como maestro, a lo que yo quiero enseñar como maestro, pues caemos en eso. Los niños no van a tener tal vez esa libertad de expresar sus ideas, de decir, pues yo no concuerdo con esto, para mí es mejor así, ¿no? Nuestros estudiantes. Entonces yo creo que ese podría ser como la desventaja de, ¿del qué? ¿Del qué estamos? Del relativismo epistémico.
Sí, pues hasta la misma lectura menciona que puede ser hasta peligroso, ¿no? Ujú. Porque tú eres el que va a guiar a cómo pensar a los demás. Entonces, sí, esa es la parte como negativa de este relativismo. No sé, Michelle, ¿quieres agregar algo? No, ya con lo que dijeron estoy muy de acuerdo. Ok. Ok, entonces ya terminamos la primera lectura. Y yo sí Pasamos al... como agregar algo a lo que Ah, dijo ok, Sara. Sisa. Me parece que es muy importante tomar siempre en cuenta esta parte de como del cuidado sobre todo de la información que manejamos siendo profesores, porque creo que un profesor no está sobre todo como actualizado en esta parte como del mundo académico, sí es como muy peligroso, más cuando se transmite como esta información. Nada más quería hacer como ya, gracias. No, gracias, Isa. Entonces pasamos ya a la segunda lectura, que es de Serpa y Gutiérrez y Pirela. Y la primera pregunta es, según los autores, ¿qué es la investigación y por qué es una actividad con carácter ético? Bueno, yo. Bueno, aquí los autores nos dicen que la investigación es como una de las actividades que ha tenido como que más antigüedad y que para ellos la investigación es transferir conocimientos a otras personas. Dice que se considera de carácter ético porque al investigar estamos interactuando con otras personas. Nosotros como educadores o en el aula, pues estamos en contacto con los alumnos, con los demás maestros, con los padres de familia. Entonces, pues dice que específicamente por este tipo de relaciones que tenemos, se considera de carácter ético. También mencionaba que por esto mismo que tenías que estás con otro tipo de personas relacionadas, la investigación debería de despertar una curiosidad en cuanto a tus alumnos, debería ser como reflexiva para ellos y de que se involucren en su manera de aprender, que no sea como una obligación, sino algo como más allá. Entonces, como que en esa parte de investigar tendrías que como tomar en cuenta estos aspectos. Yo quiero decir que siempre se habla de ética, creo que se tiene que hacer mucho énfasis sobre todo en la ética. O sea, en una investigación educativa siempre vamos a estar en un entorno educativo, en un aparato escolar. El aparato escolar pues siempre está compuesto por diferentes personajes pues que obviamente vas a tocar información sensible y puntos como muy subjetivos que conforman a la persona por sí misma. Entonces creo que sí creo que deba de despertarse un interés, pero más allá de despertarse, de ser muy consciente de cómo se deben de abordar ciertos puntos y de que sobre todo, de que especialmente cuando se trabaja con alumnos, ya sean niños o adolescentes, pues vamos a tocar en algún momento ciertas cosas que como investigador tienes que estar listo para abordar, ¿no? Porque si no tienes una capacitación en la forma en la cual abordar ciertas temáticas, creo que va a ser muy difícil que sepas manejar como tal la parte de una entrevista o de un focus group o de alguna otra técnica de recolección de datos. Y es precisamente por esto que mencionaba Ver al principio, ¿no? Si tú vas a transmitir el conocimiento a alguien,
pues debes ser muy cuidadoso con lo que dices, cómo lo dices también, porque toda esa información, por ejemplo, en los niños yo lo veo mucho, ellos tienden a replicar lo que tú les dices, no solamente ahí, en la escuela, ¿no? Sino en otros espacios. Entonces, eh, se me fue la pregunta que había dicho Vero al principio, Lo perdón. de ético, ¿por qué tenía que Porque es ser importante. suscriptor? Ah, no, a ver, yo me fue la otra. Porque es una actividad de carácter ético la investigación. ¿Por qué es un carácter ético de investigación? Pues porque esto se va a esto va a tener una réplica, ¿no? No solamente como docentes, lo que les mencionaba, porque este conocimiento se está transmitiendo, ¿no? Y si tú trabajas con niños, los niños lo van a ir fomentando, no solo con sus amigos de escuela, sino con papás, con en otros espacios, ¿no? Entonces, pues yo creo que también es importante lo que decía Isa, el cómo la forma de transmitirlo hacia los demás. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿No? Okay. Pasamos a la segunda pregunta que dice, ¿por qué es importante la reflexión-acción en nuestro desempeño como educadores? Yo La reflexión basada en la metodología de investigación-acción creo que hace siempre mucho énfasis en que los profesores muchas veces hemos dejado de lado el sentirnos parte de ser creadores del mismo conocimiento. Nosotros mismos no creamos el conocimiento que nos permita hacer reflexión de nuestra propia práctica, de los aciertos y también de las áreas de oportunidad. Difícilmente también vamos a poder compartir el gusto por la investigación o difícilmente vamos a también crear esta inquietud de la que hablaba Michelle anteriormente. Entonces, creo que la reflexión en una práctica docente es muy importante porque te permite no solamente modificar como tus planeaciones diarias, sino creo que más allá te permite hacer procesos de abstracción diferentes. Y siempre que se unan los procesos de abstracción, se va a poder entender tu mundo como el de los estudiantes de una forma más holística. Y al poder abstraer a la realidad de una forma más holística, pues no nos vamos a quedar sin el epidérmico de los constructos que podamos ir formando dentro de un salón de clases, ya sea de primaria o ya sea de nivel universitario. Bueno, mucho me gusta lo que dice Isa y también en cuanto a por qué es importante que sea como una reflexión, como nos comentabas Isa, que durante el proceso puedes ir modificando las cosas en las que no están saliendo bien, porque al final de todo estás como experimentando de cierta manera y si estás viendo que algo no está funcionando, puedes modificar la parte de los procesos y tener un resultado diferente, ¿no? No solamente como experimentar, tener los resultados y ya, sino ya lo aplicaste y ahora pues cómo podríamos ir mejorando en la marcha. También hay una pregunta acerca de modificar sobre la marcha, sobre el trabajo que vamos haciendo. Sí, y yo creo que, bueno, ya nada más para agregar, porque creo que lo que nos dijo ahorita Isa, pues está como que muy completo a mi parecer. Pero creo que eso lo hacemos nosotros cuando, por ejemplo, creamos nuestro ambiente de aprendizaje, ¿no? Nuestro plan base de monitoreo. Vemos, lo ponemos en práctica y si al final no funciona, pues vamos cambiando, ¿no? Vamos agregando, vamos quitando. Y muchas veces tenemos que hacer hasta 3 planes de ambiente de aprendizaje diferente, 3 monitoreos diferentes, porque aunque sea el mismo grado o grupo, cambia, ¿no? Aunque sean sexto A, sexto B, hay diferentes niños en cada uno, el grupo se mueve de forma diferente, aunque des la misma materia a 3 grupos diferentes, cada uno, pues,
se desarrolla de manera distinta, ¿no? Entonces creo que igual eso nosotros ahorita como PEN, pues lo estamos desarrollando al hacer pues nuestro plan de mente de aprendizaje, nuestro plan base de monitoreo, vamos como que en esa reflexión y acción, ¿no? De qué nos está funcionando y qué no nos está funcionando para cambiarlo o modificarlo. Pues sí, bueno, yo creo que las adecuaciones siempre son necesarias porque precisamente lo que dice Vero, ¿no? A pesar de que tengas dos grupos de sexto grado, quinto grado, el actuar de cada individuo es distinto, siempre. O sea, no van a actuar de la misma manera, a pesar de que tengan la misma edad, que sean personas del mismo sexo. Creo que somos tan cambiantes y tan diversos que por eso no podemos generalizar un comportamiento. Y las adecuaciones siempre son la base de todo, ¿no? Si esto no está funcionando, pues hay que ver qué está fallando y cómo manejarlo. ¿Ya? Ok, pasamos a la tercera pregunta que dice, ¿por qué afirman los autores que solo el docente, perdón, que solo el docente capaz de vivir él mismo la experiencia de investigar de forma auténtica podrá promocionar y garantizar una labor de investigación correcta en los estudiantes? Si estás de acuerdo y por qué sí o por qué no. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que dije anteriormente. Creo que la forma en la que tú transmites algo en el aula, el entusiasmo con el que tú transmites algo, especialmente la investigación, es una forma en la que los alumnos se van a sentir enganchados y comprometidos. Si tú te sientes enganchado y comprometido con investigar y a partir de esto poder hacer adecuaciones a tus propias prácticas e incluso generar nuevas teorías o propuestas metodológicas, creo que ese compromiso que tú muestres, los alumnos lo van a tomar y también se van a sentir comprometidos a la vez. Creo que esto también tiene que ir como con el ámbito emocional de lo que se vive en los salones de clases. Y creo que pues esa es la forma, ¿no? La única forma. Estoy de acuerdo en que si tú no eres una persona que no muestra agrado en hacer las cosas que haces y sobre todo en la parte de investigar, pues los alumnos nunca se van a enganchar en poder sentirse que ellos también van a poder generar conocimiento. Yo creo que yo estoy de acuerdo en que el docente es capaz de él mismo experimentar e investigar de forma auténtica, porque es como se me viene a la mente cuando quieren poner o modificar las reformas educativas desde el otro lado, no desde el aula. Y entonces quienes las modifican son otras personas que no se han involucrado en un salón de clase. Y por eso hay veces que considero yo, a mi punto de vista, que tenemos esos puntos de vista tan separados y que a lo mejor ellos consideran que esta materia era muy importante, pero el profesor que está ahí y que está todo el tiempo ahí experimentando, investigando, pues no es de la misma manera. Entonces creo que si el profesor lo vive, solito puede saber si sí o si no puede aplicar a un salón de clases. Creo que igual nosotros al investigar pues tenemos como la seguridad de que lo que le estamos impartiendo a nuestros alumnos pues es como que algo ya verídico o comprobado, ¿no? No le llevamos como cualquier tipo de información al aula. Por lo que decía igual Isa anteriormente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también en el tipo de material que se lleva a nuestros estudiantes. Nosotros no realizamos una investigación previa del tema que vayamos a dar, cómo estamos seguros que realmente lo estamos impartiendo de forma correcta, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que doy matemáticas, pues son temas que ya vi y que a veces digo, ya sé cómo es, ¿no? Ya conozco cómo se realiza una suma de fracciones. Pero pero es muy diferente el yo saberlo y ya hacerlo al cómo se lo voy a explicar, ¿no? A mis niños.
tengo que bajar el nivel o tengo que buscar una forma o tengo que buscar material o investigación de cómo poder impartírselos a ellos, cómo darles pues ese conocimiento, pero igual de una forma, pues sí, correcta, o sea, no llevarle cualquier tipo de material también, ya sea de actividades, también a la hora de llevarles actividades y descargarlas, pues igual por lo que estábamos hablando anteriormente, no de las tecnologías, sino también buscar de qué página viene ese material, no ese material didáctico, si realmente está fundamentado, si realmente va acorde, si las respuestas que se dan son correctas y alineadas. Entonces creo que igual un docente a fuerza, o sea, forzosamente tiene que investigar siempre antes de dar pues cualquier tipo de tema que vaya a impartir en su salón de clase. Yo creo que igual por eso es muy importante. ¿Me dices otra vez cuál era la pregunta inicial? Sí, permíteme. Por... Yo la tengo si quieres ver. ¿Ya? ¿Por qué afirman los autores que solo el docente capaz de vivir él mismo la experiencia de investigar de forma auténtica podrá promocionar y garantizar una labor de investigación correcta en los estudiantes? Si estás de acuerdo, ¿por qué sí o por qué no? Pues sí estoy de acuerdo y me baso un poquito en todo lo que han estado diciendo cada uno de ustedes. El docente tiene que ser esta parte, aplicar esta parte de investigación dentro del aula, porque también él es la persona que está viendo cuáles son los comportamientos de sus alumnos, ¿no? Pero pues él tiene que tener ciertas bases basadas en metodologías que son sumamente necesarias para que el conocimiento se vaya transmitiendo de forma adecuada. Entonces, la parte de que el docente sea un investigador, pues es crucial para la adquisición de conocimientos. Ya. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿No? Ok. Pasamos a la siguiente pregunta que dice, ¿por qué se dice que la investigación-acción es el tipo de investigación que se ajusta más a la experiencia del docente? Pues porque nuevamente es esta parte en la que la investigación-acción permite una reflexión y una reflexión de las prácticas docentes, el momento para generar una ruptura en la abstracción de la realidad y poder mejorar el performance que se va realizando todos los días dentro del salón de clases. Creo que igual por lo que dijo ahorita Fabi, ¿no? Porque nosotros al estar dentro del aula somos los que mejor conocemos a nuestros estudiantes, somos los que sabemos de qué manera aprende, sus conductas, etcétera, y podemos de ahí retomar la acción o buscar la metodología o la forma de trabajar que se adapte a cada uno de ellos para obtener mejores resultados. Entonces creo que igual por eso sería la más adecuada, el tipo de investigación más adecuado para nosotros los docentes que estamos dentro del aula. Sí, porque nadie te está con... Sí, dale. Bueno, es que lo que yo iba a comentar es que nadie te está platicando, o sea, es vivencial. Entonces, al ser de este modo, tú sabes, ¿no? Cómo es que tienes que ir adecuando tu forma de trabajo para que sea más, pues sea más fructífero, ¿no? En tu día a día. Entonces, sí, totalmente, de acuerdo en esta parte de acción. Bueno, y ya solo para cerrar, que había una parte que me gustó mucho del artículo que decía que el docente es capaz de construir su propia teoría, la aplica y será capaz de ver su propio resultado. Y con ello mismo se va a cuestionar y va a reelaborar para una solución de posibles problemas que tenga. Ok, chicas. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿No? Okay. Pasamos a la última pregunta de esta lectura que dice, ¿qué tipos de estudios se hacen en investigación educativa?
Pues nos mencionaba que había varios tipos de investigación, que era básica o fundamental, la aplicada o desarrollo experimental, y el tipo de estudio que se hace en la docencia, pues es la aplicada, ¿no? La que se va llevando, pues como su nombre lo dice, lo aplicamos todo el tiempo. Sí, nada más para completar, igual venía la investigación-acción y teoría de la acción, que ya es como la que hemos estado abordando un poquito más, y la ciencia-acción. Yo, por ejemplo, para mí esta de la ciencia-acción era como muy nueva, bueno, yo no la había escuchado. No sé si alguien ya la había escuchado antes y podría darnos como un ejemplo de cómo se realiza a grande escala. Creo que es como similar a la investigación-acción. Simplemente que creo que está como enfocada en el mundo más de las ciencias. Es mi perspectiva. Sí, a mí también me viene mucho a la parte en la que yo, pues estaba en la parte de investigación y pues era lo mismo, ¿no? Investigas a una comunidad de animales en el caso y de ellos aplicas ciertas cosas, controlas algunos tipos de variables, las que puedas controlar y pues si, no sé, o sea, si tu resultado no te da el que esperabas, entonces ves qué tipo de cosas fue lo que estuvo modificando a eso que tú querías hacer. Entonces, pues como que para mí eso lo relacioné mucho con esa parte principalmente. Yo quiero como sumar a lo que dijo Michelle y quiero decir que creo que esta pues sí, creo que hace también mucho énfasis como en el trabajo colaborativo, como en estos espacios como de cooperación, como de los que hemos visto en Enseña, porque hace como mucho énfasis en no separar como las partes como de los que están investigando y de las personas que van a ser como sujetos. Y pues creo que es esta parte también de hacer como y crear como comunidades y colectivos para, pues como que entre todos construyendo, generando conocimiento. Ok, gracias por aclarar mi duda. Pasamos ya a la última lectura, ya son las últimas dos preguntas. Esta es de Milan y la primera pregunta es, ¿por qué se considera que la investigación es más útil que la experiencia o el consejo de otros para la toma de decisiones? ¿Estás de acuerdo, sí o no, y por qué? Bueno, aquí en la lectura nos decía que bueno, los autores afirman eso porque dicen que una investigación tiene es más como más fiable, ¿no? Como que ya la hicieron, ya tienen los datos, fue como que se comprobó, etcétera, y por eso es como que mejor que la experiencia o que un consejo. Sin embargo, o sea, no es como que no esté de acuerdo, pero siento que sí, la experiencia también es muy importante. Precisamente por lo que decía Michelle, yéndonos como a la cuestión de las reformas y modificaciones en los planes de estudio, currícula, etcétera. Una cosa es, sí, tal vez hicieron su investigación de la forma en la que la hayan hecho, pero ya estando en el aula, creo que muchas veces no se toman como esa modestia de preguntarle realmente a las personas que están involucradas, ¿no? En esos cambios, alumnos, docentes, etcétera. Entonces creo que igual la experiencia ayuda mucho y yo siento que sería como un complemento de ambas. Sí tomar como la investigación como referente, pero también la experiencia. Y de hecho, pues sabemos que hay metodologías que se basan en eso, ¿no? Por ejemplo, la biográfica, pues el diario de campo, etcétera, también se basa como en las experiencias, en los relatos, y también son consideradas, pues,
ciencia e investigación al fin de cuentas. Entonces creo que es como un complemento de ambas. Sí, yo también considero que es un complemento de ambas y también en la parte de que era como más investigación, porque decían que en cuanto a investigación era como más objetiva, ¿no? Y nos mencionaba como los 7 pasos que tenía la investigación, que era objetiva, precisa, verificable, que era una explicación detallada. Entonces, en cuanto a esos 7 pasos que nos daba el por qué una investigación y no como no basarse como en lo que decía la otra persona porque no era tan objetiva. Tal vez esa persona no estaba viendo de la manera más objetiva que en una investigación. Entonces, pero como mencionas también es muy importante porque la verdad es que a mí en cuanto a este tiempo, este lapso de ser un docente de los chicos, a los niños, ha sido como mucho de la experiencia de otros maestros que me han dado, ¿no? No solamente es como porque todo lo que se dice en una bibliografía, porque mucho tiene que ver la experiencia de los profes que me han hecho saber. Entonces sí, también concuerdo mucho contigo, pero que debe de ser un complemento de ambas. Sí, es por ejemplo lo que siempre decimos, ¿no? La teoría es bien diferente a la práctica. O sea, tú la puedes tener ahí, pero ahora ya aterrízala en un mundo tangible, pues simplemente hay veces en que no se puede. Y la parte de investigación, pues es importante, pero yo también le doy bastante peso a la parte de compartir experiencias, ¿no? Hay maestros que tienen 50 años frente a grupo y ya tienen algunas técnicas bien viables, ¿no? No todas, pero hay unas que son rescatables y esos 50 años de experiencia o 20 años, pues no te los da luego a la investigación tal cual, ¿no? Entonces, yo sí le doy también un poco de, bueno, peso a la parte de la experiencia. Y no como algo aislado, sino como un complemento una de la otra. Creo que nada más como para sumar y puntualizar lo que han dicho en sus comentarios, creo que como lo hemos mencionado a lo largo de ese discurso, no solamente es una u otra, o sea, creo que muchas veces nos han formado como desde que o somos de una postura positivista o no lo somos, pero creo que ambas partes, tanto la empiria como la teoría, se complementan y creo que realmente es como, en mi cabeza siento que funciona como un diagrama de Venn, donde no podemos como separar lo objetivo que vendría siendo la teoría de lo subjetivo, que son todas esas experiencias empíricas que vamos como teniendo a lo largo como de nuestros performances en general. Ok, chicas, ya para terminar, la última pregunta es, ¿cómo influye la investigación en las prácticas educativas? ¿Podrías volver a leer la pregunta? ¿Cómo influye la investigación en las prácticas educativas? Sí, exactamente así. Bueno, creo que la investigación, como lo hemos dicho, la investigación genera estas rupturas teóricas y tendría que generar también estas rupturas prácticas en nuestro día a día dentro de un salón de clases. O sea, no tendríamos que visualizar a la investigación como un ente aislado que solamente se genera como en ciertos cuerpos académicos, sino que las investigaciones realmente tendrían que tener una repercusión en nuestras praxis, porque precisamente para eso para eso es investigar, para generar rupturas teóricas que permitan hacer una mejor abstracción de la realidad que estamos viviendo. Yo también concuerdo con Isa y también para agregar algo más, que en las investigaciones, pues por algo se dan y sería como tener una base de dónde empezar, ¿no? Porque a veces es como la historia, o sea, no podemos empezar de la nada porque entonces regresaríamos de nuevo a lo que ya hicimos. Entonces, si no conocemos la historia o no tenemos una base de lo que ya se ha hecho, a lo mejor podemos modificarlo en el transcurso de nuestra práctica, pero sí tener como algo de lo que ya tenemos en teoría, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, solo eso. Bueno, es que la investigación, me parece que puede ser modificable, pero sí es la base de la que tú debes considerar para poder
aplicarlo, ¿no? Como decías, no vas a empezar ¿de qué? O sea, de tu parte subjetiva, pues no es viable ese método, ¿no? Tenemos que tener métodos y eh, y la parte de la investigación, pues ya lo hemos venido diciendo, ¿no? Es fundamental en todo momento. Y creo que esta pregunta es como que resume ya todo lo que hemos estado abordando en estas tres lecturas, ¿no? La importancia de la investigación educativa y de nosotros como docentes, pues llevarla a cabo, pero como bien han dicho anteriormente, no solamente que quede ahí, ¿no? Ya investigué, lo hice y ahí quedó en un papel, ¿no? Sino también llevarla a la práctica y ver si, como ahorita lo acabas de decir, Fabi, que se puede modificar, ¿no? Ver si tal vez esa investigación a mí no me funcionó, lo que dice realmente no concuerda con lo que yo estoy viviendo, ¿no? Entonces, ahora yo qué puedo aportar a esa investigación, porque creo que igual eso es muy importante, ¿no? Que se vayan aportando más ideas, más información a las investigaciones y que no solamente quede ahí, porque una investigación no es algo, pues sí, algo que se pueda quedar ahí sin moverse, ¿no? Sino que también se puede enriquecer con las experiencias y con las prácticas que se van dando desde otro punto de vista. Entonces, sí, yo creo que como que esta pregunta ya resume mucho ya lo que ya hemos venido platicando en toda la videollamada. ¿Ya nadie más quiere comentar algo? Ok, entonces pues ya creo que de esta forma terminamos nuestra actividad. Muchas gracias a todas por sus aportaciones y al menos a mí me ayudó mucho. Creo que me quedó claro igual un montón de cosas. Creo que Isa tiene mucho conocimiento teórico, entonces creo que vamos a hacer un buen equipo. Y pues muchas gracias a todas por compartir sus experiencias y sus conocimientos. Gracias. Gracias. Sí, chicas, pues ahí estamos en equipo. Muchísimas gracias y seguimos trabajando. Nos Bye. vemos. Bye, chicas.